El Colegio Nacional es una institución pública dedicada a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística de forma gratuita y de libre acceso. Hoy les damos la bienvenida desde su sede en el centro de la Ciudad de México. Buen día a toda la juventud mexicana que sigue este espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Amigo Ernesto Tejeda, iniciamos esta nueva semana en Jóvenes en TV. ¿Cómo ves? Mi querida Dismara Nader, la verdad es que Jóvenes en TV es toda una experiencia que me late mucho. Y este lunes no es la excepción. Biodiversidad, agenda verde, cuestiones de género y medio ambiente. Reflexionaremos importantes temas sobre el COVID-19 y, sin amarillismo, el asunto de la pandemia y la desigualdad social. Y por supuesto sobre conocimiento científico, las mujeres en la ciencia y este corazón que late. Esta experiencia solo en Jóvenes en TV. Comencemos, pues. Mira, acá dice que se puede donar si eres mayor de edad, si tienes buena salud y si pesas más de 50 kilogramos. Sí. ¿Tú alguna vez has donado sangre? Yo dono cada año, por eso trato de tener siempre buena salud. A mí me dan un poquitín de miedo las agujas, ¿eh? Pero no se siente nada. Además te dan un desayuno al terminar y a veces hasta te dan galletas de animalitos. Y donar sangre de manera altruista puede salvar la vida de una persona. Sí. Siempre hay alguien que necesite sangre, ¿eh? Yo creo que ya me animé. Mañana mismo voy. Necesito ir en ayunas, ¿no? Sí. Y antes de que te saquen la sangre para donar, te toman una muestra porque hacen análisis previos para asegurarse de que estás sano. Sí, no vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entiendo perfectamente que deben de ser precavidos. Ay, de la emoción hasta siento que se me sale el corazón así. ¿De tan rápido que te late? Sí, siento como si tuviera el corazoncito de un ratón, así, latiendo pum, 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 súper rápido. O como el de un colibrí. Esas aves tienen el metabolismo súper rápido y el corazón les late 1260 veces por minuto. Uy, no me late tan rápido, ¿eh? Ya me hubiera muerto. ¿Tú sabes si todos los animales tienen corazón? Ay, no sé la verdad, pero vamos con una amiga que nos va a contar sobre esto. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Laila Yunes Jiménez de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Qué tal, Laila? Bienvenida al programa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Un honor para nosotros. Hoy nos puedes platicar si todos los animales tienen corazón. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque en realidad nosotros pensaríamos que todos los animales tienen corazón y en realidad hay animales que no tienen corazón. Unos que no son nada conocidos son unos que se denominan emertinos o gusanos proboscideos, ¿no? Que eso suena como en chino, pero son los gusanos. Otras que podrían ser más cercanas a nosotras son unas arañas. No sé si sabían que hay arañas en el mar, ¿no? Porque siempre pensamos que las arañas son terrestres, y en realidad las arañas también están en el mar. Y estas se llaman arañas de mar de rodillas amarillas, ¿no? Por su coloración. Son rojas con amarillas, estos no tienen. Y además, bueno, sí hay animales que tienen corazón, pero que no tienen un sistema circulatorio como tal. Entonces, su circulación ocurre por medio, por ejemplo, de contracciones musculares. ¿Y hay animales que tengan más de un corazón? Fíjate que eso es también bien curioso, porque en general la mayoría de los animales, sobre todo los vertebrados, ¿no? Donde estamos nosotros, tenemos un corazón, pero existen animales que pueden llegar a tener más. Hay unos que se llaman mixines, que bueno, no gustan mucho por su aspecto, porque fíjate, de los peces son como los menos evolucionados, o más bien los más antiguos, y estos llegan a tener cuatro corazones. Wow. Y dentro de los invertebrados están los cefalópodos, que los cefalópodos es el calamar y el pulpo, y estos llegan a tener 3 corazones, en general uno en medio y 2 hacia los lados. Y las lombrices, que nosotros diríamos las lombrices desafortunadamente tienen muy mala fama, ¿no? A mí me parecen maravillosas. Sí. Estas pueden llegar a tener 5 corazones, ¿no? Porque son corazones bien distintos a los que tenemos. Y los insectos, que bueno, yo siempre he sido muy fan de los insectos, tienen algo que se le denomina corazones accesorios. Y estos son como nuestros vasos sanguíneos, pero modificados. Y esto les ayuda porque, bueno, no sé si sabían, pero los insectos, sangre como tal no se llama, se llama hemolinfa, ¿no?
Y estos llegan a bombear, gracias a estos corazones accesorios, llegan a bombear mucho esta hemolinfia hacia las alas, ¿no? Porque sabemos que los insectos pueden volar como muy rápido. Y otros invertebrados que están bien interesantes son el calamar y el pulpo, que tienen también corazones accesorios, igual en la base de sus branquias, ¿no? Porque son organismos marinos. Entonces esto ayuda también a acelerar la circulación de la sangre. Qué increíble. Oye, y dentro de los mamíferos, ¿cuáles son los que tienen el corazón más pequeño y cuál es el que tienen con el corazón más grande? Fíjate que hay unos mamíferos que no son casi nada conocidos, se llaman musarañas. Las musarañas, a pesar de que son de los menos conocidos, son de los más diversos aquí en México. Y como son tan pequeñas, tienen de los corazones más pequeños igual de todo el reino animal, ¿no? Muy pequeñito. También, bueno, ellas son las de las más pequeñas, ¿no? Y me preguntabas que el corazón más grande, ¿verdad? El corazón más grande, fíjate que ese está bueno, de los mamíferos más grandes, y el más grande es son las ballenas, pero este específicamente es de la ballena azul, que sí hay aquí en México. Sí. Y algo muy curioso es que la ballena azul es el animal más grande, inclusive, porque nosotros siempre pensamos, ¿no?, en los dinosaurios. Ay, los dinosaurios son los organismos más grandes que han existido. Y no, en realidad el organismo más grande que existe es ahora y es la ballena azul. Y la ballena azul, fíjate que su corazón, digo, las ballenas azules llegan a medir hasta 30 metros de longitud. Y su corazón llega a medir hasta el tamaño de un ser humano y pesar hasta los 600 kilos. Sí. ¿Cuántos litros de sangre puede llegar a bombear el corazón de una ballena en un minuto? Fíjate que eso es otro dato muy interesante, porque como te mencionaba, tienen un corazón tan grande que además lleva la sangre, ¿no?, dentro del aparato circulatorio a todos lados, y es increíble porque puede transportar hasta 150 litros de sangre por latido, ¿no? Lo cual es, bueno, no sé si se pueden imaginar 150 litros de sangre de cualquier cosa, ¿no? Es como difícil de imaginar. Oye, háblanos un poquito de la transfusión de sangre en animales domésticos y en zoológicos o de investigación. ¿Cómo es que se hacen principalmente por qué se hacen estas transfusiones y de dónde se saca la sangre? Fíjate que tu pregunta es muy buena. En general, yo antes desconocía de esto, ¿no? O sea, no sabía que en los animales se hacía transfusión de sangre. Sí. Entonces, bueno, yo no soy veterinaria y las personas que más se dedican a eso son los veterinarios, yo soy bióloga. Pero fíjate que justo leyendo, es muy poca la transfusión de sangre que se llega a hacer tanto en los zoológicos como en las mascotas, ¿no? En general casi no sucede. Cuando llega a suceder, generalmente es por casos de anemia, ¿no? Que es cuando los niveles de hemoglobina en la sangre son muy bajos. Entonces, sí, hasta donde yo sé y hasta donde he leído, investigado y me han compartido, las transfusiones de sangre no son tan comunes en los zoológicos ni en los animales de compañía, y la mayoría de las veces es por estos casos que te comentaba de anemia, ¿no? Entonces, o también cuando el sistema inmune está como acelerado o alterado. Okay. No sé si respondí tu pregunta. Laila, pues muchas gracias por esta entrevista tan bonita y tan interesante. No, de nada. Finalmente voy a terminar con algo que un compañero que va conmigo a todos lados, que es el colibrí. Y el colibrí es maravilloso porque es de los animales donde el corazón late más veces por segundo, ¿no? En un segundo, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros casi nada. Ellos en un segundo pueden llegar a batir sus alas más de 100 veces y por lo tanto, durante un segundo pueden llegar a tener hasta 1200 pulsaciones, ¿no? Bueno, 1200 pulsaciones es por minuto, estoy exagerando que en segundo, ¿no? Pero imagínense, nosotros en realidad podemos llegar a tener entre 70 y 80 por minuto, los colibríes 1200, entonces eso es increíble. Entonces, bueno, con eso me quisiera despedir y bueno, invitarlos a conocer más sobre los animales, porque la verdad son maravillosos, y no solo los animales vertebrados, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que los invertebrados también son increíbles. No, al contrario, muchas gracias por su tiempo y cualquier cosa, aquí está. Esperamos tenerte como invitada próximamente. Muchas gracias. Regresamos con esto que es Jóvenes en TV.
Ya ves, donar sangre es muy altruista, pero no sabía que a gatos, perros, jirafas, tigres o leones podían transfundirlos. Pero claro, tiene sentido. Si requieren una cirugía o están enfermos, pues también necesitan sangre. Sí, a mí lo que me sigue impactando es el tema de las veces que laten los corazones de ciertos animales, como el colibrí, por ejemplo. Sí. Todos sabemos que aletea rapidísimo y que por eso se mantiene suspendido en el aire. Pero el dato de que en un minuto su corazón lata 1260 veces, demasiado, ¿no? Y eso es cuando están activos. Si están en reposo, es como de 500 pulsaciones por minuto. Ay, ¿no más? Es que es por metabolismo. Como vuela tan rápido, pues necesita comer mucho todo el tiempo. Y bueno, su corazón late así de rápido. También el corazón de los ratones late cerca de 600 veces por minuto. Pero ¿qué tal las ballenas, eh? De 4 a 8 latidos por minuto, no inventes. Pareciera que mientras más pequeño es el cuerpo del animal, el corazón late más rápido. Bueno, siempre y cuando tenga corazón y sangre. ¿Qué tal que estamos hablando de un insecto? Bueno, tienen algo parecido en la sangre, pero no sé si tengan corazón, ¿eh? ¿Se le acelerará el flujo de hemolinfa a una cucaracha que sabe que morirá aplastada? ¡Ay, Ernesto! Oh, pues, yo nomás pregunto. Pero mira, vamos a esta entrevista para que nos saque de dudas. El día de hoy tenemos como invitado al doctor en ciencias José Luis Navarrete Heredia, que es responsable de la colección entomológica de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Es un honor tenerlo como invitado. Hoy nos podría platicar sobre el sistema circulatorio de los insectos. ¿Ellos tienen sangre y corazón como nosotros? Una de las cosas que son interesantes es que los insectos tienen sangre, tienen corazón, pero no es de la misma forma como lo tenemos nosotros. A diferencia de nosotros, el sistema circulatorio de los insectos se dice que es un sistema circulatorio abierto, porque prácticamente lo que sería el equivalente de la sangre, que se conoce con el nombre de hemolinfa, se encuentra bañando todos los órganos en el interior de su cuerpo. Existe una estructura dorsal, que es un tubo dorsal, y que está dividido en dos partes. Una parte posterior, que ocupa la porción posterior del insecto, en este caso lo que llamamos técnicamente como el abdomen, que sería el corazón, y una parte anterior, que es una aorta, que por la parte más anterior está abierta, que por decirlo así, el corazón bombea de atrás hacia adelante, y entonces cuando hace ese bombeo, sale por la parte anterior, que se encuentra normalmente a la altura de la cabeza, y prácticamente recorre toda la porción dorsal del insecto. La sangre, como ya lo comenté, recibe el nombre de hemolinfa, y esta sangre pues sería el equivalente en términos técnicos. Okay. ¿Cuál es el porcentaje del peso del insecto que corresponde a la hemolinfa? Una de las cosas que normalmente se dicen en biología y que incluso muchas veces hasta ha sido causa de memes, es de que con mucha frecuencia nosotros decimos como biólogos que la variación de las situaciones que se presentan depende de la especie. Y pues sí, efectivamente, aunque no queramos hacerlo, depende de la especie, pero en términos promedios se puede decir que la variación del peso corporal de la sangre es entre el 5 y el 40% de su peso. Esto quiere decir que dependiendo no solamente de la especie de que se trate, si es grande, si es pequeña, sino que incluso también hasta de las etapas de su desarrollo. No es lo mismo pensar de un juvenil que de un adulto, porque en términos proporcionales las tallas pueden ser diferentes, y obviamente esto implicaría que la proporción de la hemolinfa sería completamente diferente. ¿Y de qué color es la hemolinfa? ¿Puede variar y a qué se debe? El color de la hemolinfa es algo bastante interesante porque en la mayoría de los casos la hemolinfa es prácticamente incolora. Existen algunas situaciones en las que puede ser de un color amarillento o de un color verdoso, pero esto se debe prácticamente a pigmentos que se encuentran como parte de las constituciones de la hemolinfa. Como decíamos, la hemolinfa se encuentra bañando todos los tejidos, y así como la hemolinfa lleva líquidos, también lleva células y también lleva pigmentos. Incluso, hasta en términos generales, se sabe que dentro de los componentes que podemos encontrar dentro de la hemolinfa se pueden encontrar microorganismos que en último de los casos hasta pudieran ser agentes patógenos para los insectos. Vamos, la hemolinfa fluye todo lo que
está en el interior del cuerpo. ¿El ritmo de la circulación de la hemolinfa se puede acelerar? ¿En qué situaciones podría pasar esto? Puede acelerarse o puede disminuirse dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el insecto. Incluso se sabe de que hay neurotransmisores y que hay sustancias conocidas como péptidos, que estos son los que en determinado momento le van a estar indicando al insecto ciertas circunstancias externas que faciliten una u otra situación, una aceleración o una disminución. E incluso, como parte del ciclo de vida, también puede haber diferencias en cuanto a la presión que puede ejercer la hemolinfa en el cuerpo, porque recordemos que la hemolinfa está en todo el cuerpo. Entonces, cuando el insecto tiene que crecer, muchas veces se dice que los insectos mudan. ¿Qué quiere decir esto? Que se deshacen de su viejo esqueleto para poder crecer. La presión que se ejerce de adentro hacia afuera para desprenderse del viejo esqueleto es también una presión que se ejerce a través de los movimientos de los músculos, pero ayudados con la presión que ejerce la hemolinfa. ¡Qué increíble! Y actualmente, ¿cuál es el insecto más grande, que se ha catalogado como el más grande? Y también en la historia de este planeta, ¿cuál es el que se ha considerado que fue el más grande? Dentro de los insectos podemos decir que de los insectos más antiguos, que tienen alrededor de entre 280 a 300 millones de años, eran unos insectos parecidos a las libélulas, y estos pertenecían a un grupo diferente que se conoce como Meganisoptera, y se sabe que llegaban a medir hasta cerca de 70 centímetros de envergadura alar. Imagínense, de punta a punta de un ala casi 70 centímetros, pues es una talla de consideración. Incluso se han encontrado evidencias de que pudo haber hormigas del tamaño de lo que ahora sería un colibrí, y pues bueno, obviamente un colibrí es un animal pequeño, pero comparado con el tamaño de una hormiga, pues sería una hormiga de consideración. En la actualidad existen insectos de tallas considerables, pero podemos hablar de ellos de dos maneras distintas. Una, a partir de la envergadura de las alas, es decir, de punta a punta de un ala, y quienes serían de los insectos más grandes, estaríamos hablando de mariposas, que en promedio andan midiendo entre 25 y 30 centímetros, pero también tenemos un insecto palo, que el cuerpo del insecto palo por sí solo puede llegar a medir hasta 60 centímetros de longitud. Y obviamente, tener un insecto de más de medio metro, pues es un insecto de bastante consideración. Incluso una especie de ellas fue descrita hace no más de 10 años, y pues bueno, esto nos habla de que aún tenemos muchas cosas que descubrir. Ay, qué fascinante el mundo de los insectos. En verdad, muchas gracias por esta entrevista, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de utilidad. Por supuesto que sí, muchas gracias. Y continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Órale con la hemolinfa de colores. Fíjate que una vez comí chapulines y cuando lo troné con los dientes salió juguito, viscoso pero sabroso. Uy, qué aventado Ernesto comiendo insectos. Creo que son muy nutritivos. Pero justo hablando de nutrición y buena salud, ¿qué onda con la sangre humana? ¿Qué onda de qué? Es roja y como estoy sano, pues mañana en ayunas me lanzo a donar. En primer lugar, muy bien, te felicito. Todos los que están sanos deberíamos donar sangre al menos una vez al año. Y en segundo lugar, ¿sabes cuánta sangre hay en nuestro cuerpo? Creo que hay como entre 4 litros y medio y 5. ¿Sabes cuánto se dona? Me dejarán con poquita sangre. No, deberías revisar de nuevo el folleto. Si donas sangre, serían 450 mililitros. Y si donas plaquetas, serían 200 mililitros. Uy, eso es como el 10% de toda mi sangre. Oh. ¿Y sabes qué tipo de sangre eres? Sí, soy A positivo. Pues ese es uno de los datos más importantes. Pero mira, vamos con alguien para que nos cuente más sobre la sangre humana. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada María de los Ángeles Villegas Frías, que es química farmacéutica bióloga adscrita al Hospital General de Zona número 57 del IMSS. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida al programa. Hola chicos, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Hoy podrías platicarnos cuál es el tamaño de un corazón y cuántos litros bombea por minuto. Claro que sí, bueno, en promedio el tamaño del corazón de una persona adulta es de 12 centímetros por 9 y 6 de profundidad,
pero todos hemos escuchado que el tamaño de nuestro corazón se asemeja mucho al tamaño de nuestro puño. Sí. Y esto va de acuerdo a las características de cada persona, su altura, su complexión. Entonces, un buen referente sí es el tamaño de nuestro puño. ¿Y cuántos litros bombea por minuto, más o menos? Bueno, el corazón late entre 60 y 70 veces por minuto Ajá. y llega a bombear en un minuto aproximadamente de 5 a 7 litros, chicos. Entonces estamos hablando que una persona adulta va a bombear su total de volumen sanguíneo en un minuto. Wow. Oye, y una persona de 70 kilogramos más o menos, ¿cuánta sangre puede llegar a tener en el cuerpo? El referente en peso de la volemia, que es el volumen sanguíneo que nosotros llegamos a tener, es del 7 al 8% de nuestro peso. Es decir, que una persona de 70 kilos en promedio va a tener un aproximado de 4.9 litros de sangre. Obviamente, este es un estimado matemático de acuerdo únicamente al peso. En realidad, volvemos a lo mismo, las condiciones van a variar de acuerdo, por ejemplo, a la hidratación de la persona, a su estado nutricional. ¿Y por qué cuando se habla de presión sanguínea se dan dos números? Ok, bueno, comentábamos que el corazón es la bomba que va a hacer que la sangre fluya a todos nuestros órganos y cumpla todas sus funciones. El corazón funciona con un ritmo, todos lo hemos escuchado, el tum, tum, tum. Estos ritmos son en general dos movimientos, chicos. Estos movimientos, uno es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, a eso se le llama sístole. Y el segundo movimiento es el movimiento de relajación, a esto se le llama diástole. Entonces, cuando nosotros checamos la presión sanguínea de una persona, vamos a encontrar dos valores numéricos. El más alto corresponde a la sístole y el más bajo corresponde a la diástole. ¿Cuántos tipos de sangre existen? Bueno, actualmente, chicos, se han registrado más de 36 sistemas sanguíneos, pero clínicamente y universalmente estamos acostumbrados a manejar únicamente dos sistemas, que es el sistema AB0 o ABO, que todos lo conocemos así, y el sistema RH, con el antígeno D. ¿Qué son los antígenos? Las células en su membrana tienen características especiales, proteínas, carbohidratos, glicolípidos, y estas características son antígenos de membrana que le dan las características e identidad a los eritrocitos, es decir, a las células de la sangre, y a través de estas características los podemos clasificar. Entonces, si nosotros consideramos este sistema que es el ABO y el RH, vamos a identificar que nosotros podemos contar con 4 tipos de sangre, que sería el que presenta el antígeno A, el antígeno B, el antígeno AB y el antígeno que es el nulo, es decir, la inexistencia de estos antígenos, que se conoce como el grupo O. Pero si le sumamos el antígeno D, que corresponde al sistema de clasificación RH, vamos a tener esta combinación y vamos a tener 8 grupos de sangre, que son los más comunes. Todos los hemos escuchado, y cuando te preguntan, ¿tú qué grupo de sangre eres? A veces la mayoría de los mexicanos somos O positivo, pero estas combinaciones, pues vamos a tener el O negativo, el A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, el AB positivo y el AB negativo. Pero volvemos a lo que les comentaba al principio. En México, la mayoría de la población somos ORHD positivo. Solamente en las poblaciones indígenas, el rango de la población que es O positivo alcanza un 80%. Actualmente en las poblaciones urbanas
se ha incrementado los otros grupos y tenemos que el O, que éramos los más abundantes, ha bajado a un aproximado de un 60%. Wow. Oye, ¿y cómo es posible una transfusión de sangre? ¿Y cuál es su relevancia médica? La relevancia médica es importantísima. Si nosotros recordamos un poquito de historia, las transfusiones tuvieron un gran impacto, sobre todo en movimientos de guerras, donde se buscaba salvar la vida de los soldados, ¿no? Entonces ahí fue cuando se empezó a implementar la transfusión masiva de sangre. Obviamente ahora, conociendo lo que sabemos de las especificaciones y las características de las células sanguíneas, podemos mejorar la calidad de las transfusiones. Es decir, yo voy a tipificar o identificar qué grupo de sangre es mi paciente y puedo buscar dentro de mi estándar de donadores un paciente que tenga las mismas características para poderle transfundir esa unidad de sangre y su cuerpo lo reconozca como propio. Obviamente no es exactamente igual porque hay muchas variaciones en la membrana, pero al menos los antígenos de mayor importancia clínica los reconoce como iguales a los propios. ¿Nos puede platicar un poco sobre qué tan seguro es la donación de sangre y cuántos litros se suelen tomar? La donación de sangre es muy segura, chicos. Hay toda una serie de protocolos estandarizados a nivel nacional e internacional y únicamente se toman 450 mililitros de sangre de un donador, que es alrededor del 10% de su volumen sanguíneo, y esto no le repercute ni le causa ningún perjuicio. Pues muchas gracias, licenciada, por esta entrevista tan interesante, en verdad. Les agradezco mucho su tiempo, chicos. Espero que sirva un poquito esta información y aquí estoy a sus órdenes. Continuamos con el programa en esto que es Jóvenes en TV. Cuando las condiciones de temperatura son de cerca de 27 grados centígrados y a nivel del mar, el agua y el aire fluyen de manera que consideramos normal. Su viscosidad es constante en el tiempo, o sea, es la misma, y por eso se llaman fluidos newtonianos. Por eso y porque Isaac Newton estudió estas características. La viscosidad es una medida de cuánto los fluidos resisten deformaciones y qué tan rápido se mueven. Otros fluidos newtonianos son el vino, el hidrógeno, el mercurio, la glicerina y la gasolina. Pero si hay fluidos newtonianos, ¿significa que hay fluidos no newtonianos? Elemental. Hay fluidos que tienen una viscosidad muy alta y no fluyen. ¿Alguna vez te ha costado trabajo sacar salsa catsup del recipiente? ¿Has visto cómo la miel desciende lentamente del bote? Bueno, eso se debe a que la salsa de tomate y la miel son fluidos no newtonianos. O sea que su viscosidad cambia según la temperatura y la presión atmosférica. Otros fluidos no newtonianos son la pasta de dientes, el queso, la saliva, la mayonesa, las sopas, la mantequilla y la sangre. Por esta razón, cuando la sangre está fuera del cuerpo humano, fluye más lento que cuando circula por nosotros. Pero incluso estando dentro de nuestro cuerpo, la viscosidad se puede ver afectada por la concentración de colesterol, por tener diabetes y por fumar. Tu corazón es una máquina maravillosa que empuja un flujo sanguíneo no newtoniano. Cuida tu salud. Decidido, mañana voy a donar, ¿eh? Y si por cualquier cosa no puedo, lo intentaré después. De hecho, hasta puedes pensar que es un buen monitoreo de salud. Matas 2 pájaros de un tiro. Donas sangre y conoces el estado de tu salud. Sí, y aparte la sangre se renueva y se bombea nuevamente. Es asombrosa esta máquina llamada cuerpo humano, ¿no? ¿Y sabes qué es más asombroso? No me digas que ya se acabó el tiempo. Sí. A ver, la pregunta, échala. ¿Saben cuál es su presión sanguínea? ¿Se la han medido? Comenten con el hashtag elemental para poder saber sus presiones sanguíneas. Y recuerden que está el grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Ahora sí me late que esto se pone cada vez mejor. A continuación, un capítulo de Agenda Verde. Me late que sí, no me lo pierdo, ¿eh? Adiós.